Lo dijo en la primera hora. Muy bien, continuamos, 7 de la mañana con 37 minutos. Ayer en este espacio de noticias, muy temprano, y fue materia del comentario de quien les habla, dimos cuenta de la emisión por parte de la organización no gubernamental Human Rights Watch de un informe mundial que le dedica un capítulo al Ecuador, donde critica la corrupción y la interferencia política en la justicia. Lo publicó Diario El Comercio, lo recapitulamos ayer, hoy lo volvemos a mencionar. En Ecuador continúan las demoras en los procesos judiciales y de presión indebida sobre los tribunales, así como la falta de garantías de debido proceso en casos de alto perfil por corrupción. Es un estudio que abarca más de 100 países, donde se analiza las tendencias mundiales y hace un balance sobre la amenaza autoritaria y otros problemas de derechos humanos en América Latina. Y claro, le dedica un capítulo a Ecuador donde se habla de este tema, donde se habla de la situación del sistema de rehabilitación social, las restricciones al acceso a la atención de la salud reproductiva de mujeres y niñas y la escasa protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y de personas refugiadas. Libertad de expresión. Además. Libertad de expresión también aborda, ¿no? Varios de esos acápites. El uso de la fuerza por parte de la policía. La situación por el COVID-19. La corrupción derivada del COVID-19 inclusive. Quiero pedir una opinión a Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que está conectado con nosotros de modo telemático. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, qué gusto, buen día. Buen día, Fabricio, y pues siempre un gusto estar aquí con ustedes en el programa y a través de la señal de Sonorama. Buen día también para nuestra audiencia. Gracias. Junto a Belkis Sánchez vamos a generar este diálogo con Mauricio Alarcón. Primero pongamos en contexto, ¿qué es Human Rights Watch y por qué este informe tiene o no trascendencia o cuál debería ser la trascendencia de este documento, doctor? Human Rights Watch, Fabricio, es una de las principales organizaciones de promoción y defensa de derechos humanos a nivel mundial. Es una organización que en más de una ocasión se ha pronunciado frente a graves violaciones de derechos y libertades fundamentales alrededor del mundo, sin sesgo, sin ideología. Ha sido incluso atacada por gobiernos de una y otra orilla política por sus posiciones y ha sido fundamentalmente clave al momento de informar a través de reportes como el presentado el día de ayer sobre los avances o retrocesos en función de materia de derechos y libertades alrededor del mundo, ¿no? Es por ello que este tipo de reportes, que ya tienen una fecha aproximada de presentación, siempre son de alta expectativa para quienes durante varios años hemos seguido el trabajo de la organización. ¿Cómo leer, Mauricio, buenos días, cómo leer esta postura o este pronunciamiento en torno a estas supuestas presiones indebidas sobre tribunales, falta de garantías de debido proceso en casos de alto perfil y por corrupción en el Ecuador? Y lo pregunto porque de esta semana hemos hablado bastante, en esta semana hemos hablado bastante de este tema a propósito de lo ocurrido con el retiro de visas a jueces, tras esta postura del gobierno norteamericano a través de la embajada en nuestro país. Entonces, ¿cómo leer estas alertas, si se quiere? Belkis, es increíble cómo 3 párrafos de un informe, porque no son más que 3 párrafos, pueden transmitir un mensaje tan contundente respecto a la situación de la justicia y su independencia en Ecuador. En primer lugar, el reporte señala que durante el gobierno de Rafael Correa se cooptaron instituciones de justicia y causaron un daño irreparable, por así decirlo, frente a lo que debería ser una justicia que actúe con base en la Constitución y la ley. En ese mismo párrafo menciona además que durante la presidencia de Lenín Moreno se puso en marcha el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, que destituyó a autoridades y nombró a nuevos miembros en ciertas instituciones. Aún no hace una valoración, como algunos ya hemos hecho, a este tipo de procesos, pero lo menciona. Ojo con ese detalle. En el segundo párrafo, que no es más que una frase, Belkis, una frase, Human Rights Watch dice que la Corte Constitucional en 2020 ya limitó facultades del Consejo de la Judicatura para intervenir en el trabajo de los jueces y se refiere específicamente
a todo lo que se ha dado, tanto a partir de la Corte Constitucional como de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, para limitar la figura del error inexcusable, que como recordarán ustedes fue usada y abusada por el Consejo de la Judicatura para sancionar a los jueces por las decisiones que tomaban. Y finalmente lo que nos dice el informe es que poco ha cambiado durante 2021, porque no hay celeridad procesal, no se atiende de la mejor manera los procesos. Incluso yo diría que con esa frasecita nos deja ver que se despacha procesos de manera selectiva en todas sus instancias, que continúan además las presiones, yo diría internas y externas respecto de la justicia, y por supuesto que en cuanto a la lucha contra la corrupción en materia judicial, no hay las garantías mínimas del debido proceso. 3 párrafos contundentes para dejar ver que la justicia en nuestro país sigue con serios problemas y debe ser atendida de manera urgente. Pero eso de alguna manera me lleva a pensar o a reflexionar en algo que en varias ocasiones he mencionado desde el ejercicio de mi opinión en este espacio y en otros. Las cosas cambiaron para no cambiar, doctor. Cambiaron de mano, Fabricio, y contigo lo hemos discutido hasta la saciedad en más de un espacio. Cuando la ciudadanía puso altas expectativas en la consulta popular de 2018 y en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, jamás imaginó que iba a generar un cuerpo de ciudadanos ilustres con capacidad hasta de mandar por encima de la Constitución, pues, algo que no tiene pies ni cabeza en un país que buscaba el respeto al Estado de Derecho. Después de eso, lo que ha derivado dicho consejo no ha sido sino problemas en la institucionalidad. Para muestra, y sin mencionar únicamente al tema justicia, mira la Contraloría, mira lo que ha sucedido después con otras instituciones como la Defensoría Pública, que continúa en manos de una autoridad encargada después de que dicho consejo declaró desierto el concurso. Así es que lo que se ha hecho, y yo diría no solo durante los últimos años o durante la última década, sino en los 43 años del último periodo democrático que tiene nuestro país, es hacer que el poder cambie de manos. Y dicho poder jamás ha dejado de meterlas en la justicia, porque sabemos que es importante controlar de manera selectiva algunas cuestiones que están ahí, ¿no? Yo siempre me acuerdo y refiero a estos ejemplos, ¿no? Hasta el año 97... la Corte Suprema de Justicia inclusive era sujeta de control político por parte del Congreso Nacional. El Congreso podía destituir o remover magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En el año 97, en la consulta popular, para legitimar la caída de Bucarán y la asunción del interinazgo del doctor Alarcón, nos preguntaron, entre otras cosas, a los ecuatorianos si queríamos que los políticos sigan metiendo sus manos en elección de magistrados de la Corte, y dijimos que no. Pero resulta que el Congreso lo interpretó para que por última vez se elijan magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Llevaron adelante un proceso con una comisión externa que lideraba el ya fallecido Ángel Felicísimo Rojas. Me parece que de ese proceso salieron 51 mejores puntuados y fue el Congreso el que designó, o sea, ni siquiera fue en orden del mejor puntuado, sino que designó y ahí separó los 31 magistrados y los 30 conjueces de la Corte Suprema de Justicia. Por última vez, entre comillas. Después vino el 2004 con ese desaguisado del Congreso Nacional entre noviembre y diciembre de ese año, una convocatoria de Congreso Extraordinario del Presidente de la República, una mayoría integrada por Sociedad Patriótica, el PRE, el PRIAN, el MPD y otras organizaciones, y se comieron a la Corte para nombrar a la Pichicorte. Digo, así es. Y a lo largo del tiempo hemos tenido un montón de capítulos de desinstitucionalización de la función judicial, doctor. Solamente para abonar al comentario que usted está haciendo. Y efectivamente, Fabricio, como tú mencionas, eso es lo que ha pasado, porque cuando se genera este sistema de pesos y contrapesos entre las 3 funciones principales, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, hay 2 de ellas que dependen directamente de la política y de los partidos políticos, el Ejecutivo y el Legislativo. Cabe la posibilidad, incluso como se ha dado durante estos 43 años en más de una ocasión, que la ciudadanía entregue estas 2 funciones a una misma organización política, que controle la Presidencia de la República y el Congreso o la Asamblea Nacional. Con lo cual, la tercera pata de ese sistema de pesos y contrapesos, que es la justicia,
debe permanecer independiente contra viento y marea para ser el contrapeso objetivo de aquello que está en manos de los sujetos políticos. Por eso es que cuando ya se hacen del poder algunos actores, ven en la justicia un banquete al que tienen que atacar de manera inmediata para tener ese control absoluto del poder, para tener incluso más poder que el otorgado por los ciudadanos a través de las urnas. Por eso es que la justicia ha sido blanco fácil de gobiernos de turno para simplemente hacer durante sus periodos lo que les venga en gana. Y sobre la base de esta lectura que usted hace respecto de lo que ha existido, es un cambio de manos, como refería, tal parece que lejos estamos de lograr una real independencia, doctor. Pero por supuesto, y no basta con lograr buenos resultados, Belkis, como el hecho de modificar el Código Orgánico de la Función Judicial o que la Corte, a través de una de sus sentencias, limite la figura del error inexcusable. La independencia judicial va mucho más allá de eso, va mucho más allá de modificar normas, tiene que ser vista en la práctica. Y un ejemplo, ustedes lo mencionaban hace pocos minutos, ¿de qué independencia judicial hablamos cuando hay sospechas de corrupción en la justicia, al punto que tiene que intervenir un país extranjero en ejercicio de su soberanía para revocar visas que fueron otorgadas y dejar entrever que pues hay una corrupción muy fuerte, una corrupción enquistada en el sistema de justicia? Corrupción que evidentemente tiene una cola económica, pero que es en definitiva una afectación a su independencia. Un juez que no actúa sobre la base de la norma y que es corrupto para fallar a favor de una u otra parte, está afectando indiscutiblemente la independencia judicial. Cuando el informe de Human Rights Watch dice o habla de presión indebida sobre los tribunales, ¿qué lectura le debemos dar a esa expresión, doctor? Fabricio, para hablar de presiones tenemos que considerar dos puntos, el interno y el externo. Las presiones externas pueden venir de distintos actores, como en su momento el presidente de la República, o incluso presiones desde la ciudadanía, que ahora a partir de las redes sociales y del internet se convierte en el gran juzgador que, desconociendo las normas más elementales del debido proceso, quiere que los jueces, quiere que los funcionarios judiciales actúen de determinada forma. Mira, yo me atrevería a decir que incluso el uso abusivo de la prisión preventiva es producto de estas presiones indebidas. Presiones de la ciudadanía en redes sociales o presiones de ciertas instituciones, como por ejemplo la Fiscalía, que sabiendo que en ciertos casos no es aplicable esta figura, intentan forzarla. Presiones internas, por otro lado, las que provienen del propio sistema de justicia propiamente dicho, y en ese sentido, pues presiones que probablemente vengan, Fabricio, de la judicatura, como en su momento vinieron, presiones que venían además con el uso de esta suerte de guillotina, que era el error inexcusable, para decirle a los jueces, hey, cuidado, fallas de esta forma, que te aplico esta sanción y termino destituyéndote. Por eso es que muchos hicimos énfasis en cambiar este tipo de figuras, el error inexcusable, la manifiesta negligencia, para limitar ese poder de sanción que se convertía en una forma de presionar indebidamente a los jueces respecto de sus actuaciones. Pero le pregunto también en el tema de presiones, ¿podemos incluir también la presión mediática? Cuando por ejemplo, pero por supuesto, desde los medios y desde las redes sociales se ejerce presión a favor o en contra de determinados causas o determinados personajes, doctor. Pero por supuesto que sí, te mencionaba el caso de la ciudadanía a través de redes sociales hace un momento, pero por supuesto que hay periodistas y medios de comunicación que no actúan con su mayor responsabilidad y que más allá de tomar partido de una u otra persona involucrada de un proceso judicial, lo cual yo diría que hasta es totalmente legítimo, empiezan a hacer otro tipo de presiones respecto de las autoridades. Mira que en casos polémicos que han estado en conocimiento de la Corte Constitucional, ha habido presiones a través de espacios de opinión en medios de comunicación con el objetivo hasta de distorsionar la realidad, lo cual de una forma, diría yo, indiscutible, se convierte también en un elemento de presión que altera esa independencia judicial.
que en especial los altos tribunales necesitan para resolver respecto de casos que son más sensibles que los de la justicia diaria. Brevemente, doctor, ha hecho referencia al tema de libertad de expresión, sobre lo cual también se ha pronunciado Human Rights Watch en este informe. Hacen alusión a este proyecto de ley que presentó en su momento a la Asamblea Nacional el presidente Guillermo Lasso. Hoy mismo ya la legislatura discute esta iniciativa. Recordamos que días atrás se cumplió con el primer debate de este proyecto de ley relativo a la libertad de expresión. ¿Cómo mira la postura asumida en este informe? Bueno, en el informe, en este caso, se mencionan algunos hechos que son importantes a propósito de libertad de expresión. Y yo me enfocaría que el principal, que se discutió oportunamente el año pasado, el de la puesta en vigencia de esta ley de prevención de violencia digital, que recuerdo fue una iniciativa de la ex asambleísta May Montaño, pero que ya en el debate terminó siendo un Frankenstein que más bien determinó ciertas formas de censura. Yo diría no solo al trabajo de periodistas y medios de comunicación, sino incluso hasta de organizaciones cuyo objetivo es de documentar posibles violaciones de derechos humanos, ¿no? Si bien es cierto, como lo señala el informe, que el gobierno de Ecuador a través del presidente vetó una parte de la ley, la norma en sí puede resultar problemática por esta combinación de elementos que distorsionó el objetivo original. Adicionalmente, sí, se ha hecho mención al proyecto de norma que presentó el presidente Guillermo Lasso tan pronto se sentó en el sillón presidencial. Ya sabemos cómo avanza la discusión en la Asamblea, ya sabemos que además la intención inicial del Ejecutivo de hacer un proyecto de ley de garantía de libertad de expresión ha sido distorsionado, incorporando a esa norma varios elementos que no tienen razón de estar, al menos en este momento, en el informe para primer debate, y pues esperemos que en línea con la garantía de la libertad de expresión se trabaje para que sea una ley que no vulnere derechos, que no consagre a través de su articulado vulneraciones y censura. Para eso se está vigilando, para eso se está advirtiendo y pues esperemos que así sea. Pero, digamos, esta semana fue el primer debate. ¿Usted cómo siente o qué sensaciones le dejó ese primer debate, por un lado? Y por otro lado, le pregunto si el informe que salió de la Comisión de Relaciones Internacionales, que nunca entendí por qué le dieron a esa comisión el trámite de esa ley, no sé qué tiene que ver lo uno con otro, pero le dieron a la Comisión de Relaciones Internacionales el trámite de ese proyecto de ley, ¿ese informe recogía este ideal que usted plantea, doctor Alarcón? Recoge buena parte de lo que planteó el Ejecutivo en cuanto a los estándares internacionales, Fabricio, para garantizar la libertad de expresión. Pero yo, por ejemplo, te hago una pregunta. ¿Tienes razón de estar en una ley de garantía de libertad de expresión, un artículo relacionado con los derechos laborales del periodista? ¿No debería esto estar en la norma laboral, que es el Código de Trabajo, aprovechando incluso esta discusión que se está dando de cara a una reforma en materia laboral? O en una ley de medios puntualmente, doctor, que también eso se dijo durante el debate. Y que lo que se discutía no era específicamente una ley de medios, sino orientado a la libertad de expresión. Exacto, Belkis, porque hay que leer el objeto del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo. Una ley de medios, pues tiene que regular a los medios, a las frecuencias, e incluso con el contexto normativo que tiene nuestro país, no tendría razón de ser una ley por sí sola, sino ser una parte de una ley preexistente. El tema de frecuencias bien podría estar en la ley de telecomunicaciones, por citar un caso. Lo que se pretende con el proyecto de ley del Ejecutivo, y así lo reconoce en este caso el informe de Human Rights Watch, es garantizar un derecho, poner en garantía un derecho que a través de legislación secundaria ha sido vulnerado durante los últimos años. Introducir así en un proyecto de garantía disposiciones para el funcionamiento de medios, para el otorgamiento de frecuencias o derechos laborales de los periodistas no tiene razón de ser. Las leyes tienen que ser especializadas y abordar el tema que se menciona en su objeto. Después, si no, al igual que como les mencionaba hace un momento, esta ley de violencia digital que aprobó la Asamblea Nacional, terminan convirtiéndose en Frankensteins, por un lado inaplicables o por otro abusivamente aplicados en detrimento de los derechos que deberían garantizar idealmente. En el informe que estamos haciendo referencia también hay un capítulo donde se habla del uso excesivo de la fuerza y menciona, por ejemplo, el contexto de las protestas del año 2019.
¿Cómo ve usted esa parte, doctor? Ya estaba dicho, no solo por el informe de Human Rights Watch, Fabricio, sino por un informe previo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hay que trabajar con las fuerzas de seguridad nacional para garantizar de la mejor manera este derecho a la protesta pacífica, que no solo está consagrado en nuestra Constitución, sino también en instrumentos internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Se hace mención ahí, además, a ciertas disposiciones, en particular una resolución del Ministerio de Defensa que fue declarada inconstitucional por la Corte porque otorgó en su momento amplias facultades a las fuerzas militares para llevar a cabo operativos en medio de manifestaciones, poniendo en riesgo el ejercicio del derecho. En este caso, creo que es vital que tengamos en cuenta que lo sucedido en octubre de 2019 no debe repetirse, ni del un lado ni del otro, porque la ciudadanía tiene consagrado y debe tener garantizado un derecho a la protesta pacífica. Incluso hay instrumentos internacionales que le agregan una patita a este derecho y dice derecho a la protesta pacífica y sin armas. Y del otro lado, a las fuerzas de seguridad, cuyo objetivo sí es precautelar el orden, pero no so pretexto de hacerlo, agredir de manera indiscriminada y desproporcionada a quienes hacen ejercicio de este derecho a la protesta. En esa línea, pues esperemos que las autoridades no solo acojan lo que está en este informe, sino en otros informes que se han venido presentando durante los últimos 2 años, para que quienes deben garantizar la seguridad de la ciudadanía lo hagan con los más altos estándares internacionales. No se requiere tener una dotación de armas de última tecnología, ni se requiere entrar al debate de qué tipo de armas maneja la fuerza de seguridad, sino ir hacia lo más elemental, los procedimientos, saber cuándo se tiene que actuar y de qué forma, para evitar lo que se produjo lamentablemente hace un par de años, que este uso abusivo de la fuerza, este uso abusivo del poder estatal en medio de las manifestaciones, incluso termine quitando la vida a ciudadanos que simplemente están ejerciendo su derecho. Muy brevemente, doctor, y con esto ya para concluir, el COVID-19, la pandemia por el COVID-19, su manejo y esta observación que hace Human Rights Watch en cuanto a ciertos vacíos respecto de la transparencia en los gastos, sobre todo del gobierno nacional, para la respuesta a la pandemia. Mira, Belkis, cuando empezó la pandemia, Ciudadanía y Desarrollo dejó en evidencia que ni siquiera los temas de transparencia activa, de rendición de cuentas del Ministerio de Salud, institución que estaba liderando el manejo de la pandemia, estaba a disposición de los ciudadanos. Nadie podía ver quién era el personal de salud en cuanto a número. Nadie podía ver cómo se estaba ejecutando el presupuesto, que supuestamente se activó de una manera distinta para atender la contingencia. Tuvo que intervenir en ese entonces la Defensoría del Pueblo a propósito de nuestra denuncia para amenazar con destitución al entonces ministro para que entregue la información. A propósito del manejo de la pandemia, mira que nunca faltaron los vivos que quisieron aprovecharse de la situación para comprar con sobreprecio, para involucrar prácticas corruptas, para compra de mascarillas o de fundas de cadáveres e incluso kits de alimentos. Lo óptimo además en estos casos no es quedarnos simplemente en el diagnóstico, porque Human Rights Watch en su informe destaca que ha habido algunas mejoras en materia de transparencia en cuanto a contratación pública, pero aún se espera que la justicia actúe respecto de aquellos casos de corrupción que fueron oportunamente denunciados. Dejar en la impunidad la corrupción en un contexto tan crítico como el que vivió nuestro país, y diría yo que sigue viviendo a propósito de la pandemia, ahonda un problema que ya está permeado en nuestra sociedad. Ojalá, en ese sentido, de nuevo, apenas lo poco que se dice sobre este tema en el informe de Human Rights Watch sea un nuevo llamado de atención para que la justicia actúe sin preferencias y actúe de la mejor manera para hacer su trabajo y sancionar a aquellos que, burlándose de una situación excepcional en la que ciudadanía demandaba más atención de sus autoridades, se aprovecharon y terminaron siendo corruptos, en definitiva.
Correcto, doctor Mauricio Alarcón. Gracias por esta entrevista y gracias por sus comentarios en torno justamente a este tema que ha marcado el cierre de esta semana, una semana que ha sido altamente compleja para la función judicial. Habrá que estar expectantes sobre qué tipo de correctivos, a ver si se lo hace en serio, se toma al interior de la función judicial. Muy amable, doctor. Gracias, Fabricio, y creo que es importante, y nada más te dejo este mensaje, hacer también seguimiento a un proceso que está por iniciar, ha iniciado con una resolución de la Judicatura respecto a la designación de los jueces anticorrupción que entraron en la última reforma al Código Orgánico de la Función Judicial. Ojalá un proceso tan importante como este no pase de agache en la coyuntura y sea abordado de manera responsable en espacios como este, que son de alta atención de la ciudadanía, y creo que se tratan los temas de coyuntura de la mejor manera. Doctor, solamente explíquenos esa parte para que incluso tenga conocimiento nuestra audiencia, porque me parece que no se ha popularizado la información sobre estas designaciones, doctor. En el último proceso de reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, por iniciativa del Ejecutivo, se incluyó una nueva judicatura, un nuevo tipo de jueces para el país, jueces anticorrupción. Como corresponde en estos casos, no se trata de apuntar con el dedo y nombrarlos, sino de llevar a cabo un concurso público para designarlos. En ese sentido, a finales del año pasado, entre el 29 y 30 de diciembre de 2021, siguiendo ese mandato establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial, el Consejo de la Judicatura aprobó ya un reglamento que va a regir el concurso público para designar estos jueces de anticorrupción. El proceso debería arrancar pronto, una vez que se ratifiquen los aspectos presupuestarios por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, pero al ser un concurso público en un tema tan sensible, que incluso lo hemos abordado Fabricio y Belkis a lo largo de la entrevista, creo que debe demandar la atención de la ciudadanía y de los medios de comunicación para precautelar que el concurso sea totalmente transparente, que la información sea siempre pública y disponible para la ciudadanía, y que por supuesto los mejores participantes sean quienes accedan al cargo de manera efectiva. Yo suscribo sus palabras con esta explicación, que no pase de agache y que la opinión pública haga veeduría, que esté pendiente de aquello y que al fin alguna vez en este país se haga un concurso cumpliendo con todas las aspiraciones que tenemos los ecuatorianos. Ojalá. Gracias, doctor Mauricio Alarcón, gracias, director de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.